Entonces, hola, ¿cómo están? Buenos días. Hoy vamos a trabajar un ejercicio de geometría vectorial. Entonces vamos a abrir la carpeta, una carpeta que sea para geometría vectorial. Entonces, él dice que está preparando abrir carpeta. Bueno, está yendo por acá. Nos vamos a documentos, lo hace Visual Studio Code. Y nos vamos a docencia. De pronto, pongámosle. Carlos, ¿cómo estamos? Buenos días. No, ahí le envié también todo eso, para poder que le tengan la grabación y todo. Para poder que tengan la grabación, puedan asistir también en línea o presencial. Voy a ponerlo aquí en una carpeta nueva que sea geometría vectorial, geo, vectorial, y enseguida les creo. Bueno, yo creo que hay un repositorio para eso, tengo que ir a buscarlo, porque geometría vectorial yo ya había dado hace como 3 años. Entonces debe de haber una en el repositorio, entonces que debería guardarse ahí. Entonces ya aquí le decimos abrir. Bueno, en realidad debería abrir es, bueno, esa no tiene, tengo que bregar a crear el repositorio y le creamos un nuevo archivo, archivo Jupyter Notebook, o sea, un cuaderno Jupyter. Él me pide de qué tipo, si es tipo .py, script de Python, hay PYNB, cuaderno Jupyter, y creo que también tenía una opción para ejercicio de texto. Le ponemos más líneas al cuaderno con la B. El cuaderno, cuando lo creas, te trae una sola línea de código. Nos vamos aquí al tercero. ¿Cómo le está yendo? Pues Steven, ¿cómo le está yendo en geometría vectorial? Es un curso muy interesante y muy importante. Pero profesor, muy difícil y la verdad muy Sí, exigente, esa es la palabra. profe, sí, es un curso, pero es muy muy bonito. Y además porque está muy vinculado con ciencia de datos. Está muy vinculado. Entonces aquí voy a ir copiando el enunciado. Dice, voy a copiarlo de una vez aquí para uno ir leyendo. Hola, ya. 3 soluciones. Entonces dice 3 soluciones. Aquí aquí se te olvidan los signos. Aquí tenemos que 5x menos 6y igual 4. Ácido Va a despejar x. 5x va a ser igual a punto. 4. A mí me gusta ese punto seguido dejarlo aparte. Cuando Para ir van a leyendo entonces, pasar 3 soluciones tienen cierto ácido. un número de un lado a otro, 10% tienes que de cambiarle ácido. el número. La Entonces, primera en más 6y. contiene, Entonces, x igual a ponemos la 4 TEC más 6y. delimitamos entre signos de dólar, 10%, entonces le ponen backslash el por ciento, para que quede así editadito, mira, se ve ese porcentaje todo bonito, como para que la edición profesional. Digo yo como 10% de qué? De ácido. Ácido. esto sería el 3. 10% de ácido. La segunda, entonces como hablan de otra, a pesar de que es una coma, yo cambio la línea, porque eso es como esta información, como separarla toda. Y así como lo está copiando él. La segunda, 30%. La segunda contiene. Solución ya La segunda, 30 otra vez, símbolo de dólar, 30%. 30%. Y la tercera, 50%. Y la tercera, 50%. ¿Cierto? 50%. Ahí va otro punto. Y un químico desea usar las 3 soluciones. Un químico desea usar las 3 soluciones para obtener una mezcla de 50 litros. Para obtener una mezcla de 50 litros. 50 litros. No, de 50 litros, no. De 50 litros que contengan 32% de ácido. Que contengan 32% de ácido. Listo. Si el químico
desea usar el doble de la solución, desea usar el doble de la solución, desea utilizar el doble de la solución al 50%, que la solución al 30%, que la solución al 30%, al 30%, coma, ¿cuántos litros de cada solución debe usar? La pregunta es, ¿cuántos litros de cada solución debe usar? Entonces, ¿cómo planteamos un sistema de ecuaciones? Son tres variables, un sistema 3x3. Hay veces que sale con infinitas soluciones y ustedes ya de eso hay que hacer cierto análisis sobre infinitas soluciones, pero desde el punto de vista matemático. Y ya en la vida real, o sea, en la cuestión química que están viendo acá, uno de ellas sacar las que son, las que tienen sentido para la situación real. Entonces, la solución matemática deben de uno sacarle de ahí o deducir la solución real. Queda todo grabadito, hasta la alegría, y es mejor que quede. Mejor que quede también la alegría. Es mejor que quede la alegría porque sí, es mejor. O sea, es que en realidad hay que disfrutarlo. Acuerden que hay que disfrutarlo. Es cuántos litros de cada solución debe usar. Entonces, uno lo que puede centrarse mucho en la pregunta, ¿cuántos litros de cada solución debe usar? Entonces, que debe determinar litros de cada tipo de solución. Hay tres tipos de solución. Es como defino las variables. Entonces, que lo primero, gracias a la pregunta, es definir la variable. Entonces, para la solución escriben solución. Recordad que ponemos numeral espacio porque queremos es un título, para que quede así. Lenguaje Markdown. Lenguaje Markdown. Ahí vamos, eso va de a poquitos. De a poquito. Traten de practicar porque ustedes son muy buenos en eso. Daniel, ustedes lo han hecho. Lo han hecho y los felicito y les agradezco. Eso me trae como una especie de satisfacción horrible. Solución. Entonces, definición de variables. Entonces, que como tres se centran en la pregunta y la vamos a poner en lenguaje Markdown con doble asterisco. Porque eso es lo que lo hace en lenguaje Markdown, quiere decir es pónganlo en negrilla. De hecho, cuando la corre, Shift Enter, ya esa pregunta queda en negrilla. ¿Cuántos litros de cada solución debe usar? Entonces la pregunta debe ser, sea X, sea Y, dos puntos, y sea Z. Eso es lo primero. Definir, eso es lo primero. Uno no arranca, pues es mi recomendación. Entonces, X, ¿qué es? El número de litros, porque están preguntando cuántos litros. El número de litros de la solución de tipo 1. Entonces, el número de litros de la solución de tipo 1 que se necesitan. ¿Qué se necesitan para qué? ¿Qué es lo que él quiere? Él quiere mezclarlas para obtener una concentración adecuada, una concentración del 32% en una solución de 50 litros de volumen. Entonces, ¿qué quiere mezclar? Porque unas tienen mucho ácido, unas son poco ácidas. La segunda es muy ácida y la tercera es súper ácida. Entonces va a combinar, o sea que como que la que es muy poco ácida, mezclada con la alta, hace que como que la cosa se diluya, baje su acidez. Entonces es por eso que mezclándolas adecuadamente puede obtener un 32%, o sea una solución que no sea ni muy ácida como el 50%, ni tampoco como 30%, sino un poquito más. Entonces como que equilibra. Entonces, y le puso una condición más, el químico desea usar el doble de la solución del 50%, o sea, quiere de la que es muy ácida utilizar bastante, que en la mezcla lo que utilice de ella sea mucho, ¿cierto? Una cosa así. Entonces, ¿cómo se construye el modelo
que describa esa situación verbal. El modelo es traducir eso a ecuaciones lineales en 3x3 usualmente, o sea, a un objeto matemático. Eso de llevarlo a un objeto matemático, traducirlo a un objeto matemático, en este caso un sistema de ecuaciones lineales, eso es modelar. El número de litros de solución del tipo 1. Luego, miren que ya simplemente copio. Entonces, que se necesita, deberían hacerlo poner todas las cosas, Giovanni. El número de litros de solución de tipo 1 que se necesitan para obtener una mezcla de 50 litros al 32% de acidez. Eso, ¿sabes? Usualmente uno no escribe toda esa carreta, pero debería escribir, porque así le da, entiende que lo que está haciendo es mejor. Entonces yo ahorita lo completo. Entonces ahora copio, entonces ya Y es el número de litros de la solución de tipo 2. Tipo 2 es la que está al 30%, o del tipo O de la segunda, o de solución de tipo 2 o que contiene el 10% de ácido. Tipo 2 es 30% de ácido. Entonces tipo 2, si quieren no pone tipo 2, sino de solución de la que contiene ¿el qué? ¿El qué? El 30, ¿cierto? 30 backslash por ciento. Backslash, ¿cómo es el backslash? Slash para dividir. Backslash es el látex para traer ciertos símbolos matemáticos que se necesitan para la solución del 30%, del 32% de acidez, ¿cierto? Del 32% de acidez que requiere el químico. ¿Cómo? No, 50 litros porque, pues me imagino que la suma. ¿Cierto? Me tiene que dar los 50 litros, la suma de la cantidad. ¿Se comprende todo lo que estamos haciendo? ¿Cierto? Sí, señor. Entonces me dicen, cualquier cosa me detiene. Que lo que queremos que quede es como ese proceso de discusión para modelar. Pero esta es la parte más difícil. Y siempre en el parcial cae uno. Sí. Uno de aplicación. Ese. Y es muy interesante para los ingenieros porque es de química. Es como que ustedes vean, hombre, los sistemas de ecuaciones son un instrumento para la química, la física, en todas las materias, ¿sí? Entonces, control V, entonces Z, ¿qué es? El número de litros de la solución, de la que contiene el ¿qué? El 50% que se necesitan para la solución del 32% de acidez que requiere el ¿qué? Pero 50 no es por ciento, no es litro. No, 50% de acidez. Estoy la tercera, ¿Cierto? Porque, Jonathan. Él quiere una solución de 50 litros. Sí. Pero, Sí, ¿cierto? ya vi todo eso. Muy bien, y debe de quedar ahí todo lo que, Daniel, muchas gracias. Cuestione. Le agradezco. Entonces mira si la definición le quedó bien. Entonces uno dice, eso quedó horrible. Entonces es porque falta el cambio de línea. Entonces los cambios de línea son con doble espacio. Cambio de línea. Y así me gusta también y separarlo y todo. Así. Y así mira aquí te quedó X, Y y Z. Debe de quedar, como son variables matemáticas, delimitar entre signo de dólar. Debe de quedar. Es mejor que las variables matemáticas queden delimitadas en símbolo de dólar. Lenguaje látex. Porque mire cómo quedan de lindas. Es mejor la Z. Mejor. ¿Qué te parece, Steven? Bueno, muchas gracias, Steven. Entonces, bueno, vamos, después de que usted define variables, plantea las tres ecuaciones. Entonces, ahora plantea, ojalá obtener las tres ecuaciones de la información que le dio. Entonces, él aquí tiene una. ¡Qué belleza! Esto representa 50, ¿cierto? Porque es 0.5. Vamos a Como ver. está representado en porcentaje. Aquí ya tiene Jonathan una, entonces vamos a copiarla a Jonathan. Entonces, ¿cómo se hace? Como la queremos centrada, doble símbolo de dólar. Así él ya sabe que es una ecuación matemática, pero que la va a poner centrada solita, sin más texto.
Entonces, X más Y más Z tiene que dar 50, porque él dijo que quería una solución de volumen total 50 litros, que quedara el 32% de acidez, pero con 50 litros de volumen total. Entonces, la suma de los litros tiene que dar 50. Es decir, si X es el número de litros de tipo 1, más el número de litros del tipo 2, más el número de litros del tipo... porque quiere mezclar las tres, ¿cierto? Sí. Listo, entonces, esa es la primera ecuación. First equation. First equation. Primera ecuación. Segunda ecuación del sistema 3×3. Entonces nos vamos a otra línea markdown, que la llamamos con la M. Y otra vez doble símbolo de dólar. Aquí sí está. Él dice que así. Porque. A ver, él dice que es que un décimo de. O sea, me refiero al 10%, que es la primera. Un décimo es punto 1. Ajá. Por la primera que es 10%. Porque están Para que eso sea, para poder dejar todo. O sea, está sumando ácido. Sí, los ácidos. Pero yo digo que es igual a 30. Ah, pero es igual esa 32. a 32. No. 32%, así porque el ácido de la solución primera, el ácido, la cantidad de ácido es el 10%, o sea, el 10% de ella me da en la cantidad de ácido de la mezcla, más 3/10, Que está el 30. los veo bien, excelente. 5/10, eso da 32, no, o sea, porque en la solución total hay 32. Ah, bueno, ¿cuánto es el 32% de 50 litros? ¿Cuánto es el 32% de 50 litros? Es 50 por 32 sobre 100. 50 por 32 sobre 100. Sí, porque es que es del volumen total, eso. En la cantidad de ácido de sí, es 50 por 32 sobre 100. ¿Sí me van a entender, Joan? Porque de la solución total, el 32% es ácido. Y ahí está sumando en la cantidad de ácido. Entonces, la cantidad de ácido total, la cantidad de ácido que da la solución del primer tipo, más la cantidad de ácido que da la solución del segundo tipo, más la cantidad de ácido de la solución del tercer tipo, es la cantidad de ácido total en la solución. ¿Qué quiere? En la mezcla total. Y la cantidad de ácido, ahí es el 32% de 50 litros. Y el 32% de 50 litros lo tenés que calcular, 50 por 32 sobre 100. El 16. ¿Cierto? Ah, pero pongámoslo todo. Entonces eso es igual a 50. C dot. Y pone frac por 32 sobre 100. Para mostrarle a las personas que para calcular el 32% multiplica por ese factor, ¿cierto? Por el factor 32 sobre 100 a esa cantidad, a 50 litros. Y lo otro es perfecto. Entonces, si yo quiero la cantidad de ácido que hay en los X litros de solución al 10%, pues lo multiplico por 1 sobre 10. Entonces, frac. Excelente, muchachos. Vea. Y es vida, dice, yo no hice nada. ¿Cierto? Yo no hice nada. Más 3 sobre 10, ¿verdad? El 30%, ¿cierto? Entonces, para que la gente recuerde siempre, ponemos el 30% de Y. Decime, Daniel. Es fuera del tema. ¿Será que todos los pasitos de le vamos a tomar agua? Con mucho gusto. Está en su casa. Pero los pasitos. Ah, bueno, también, mira, por allá. Con mucho gusto. Vuelven y los dejan lavaditos, por favor. Muchas gracias, profe. Con mucho gusto. Ahí hay helada. 50% es 50 sobre 100. Listo, vean. Entonces esa es la segunda ecuación. Y falta una tercera. Dicen, en la solución, Si el químico. la que está, la cantidad de solución, en la solución total, la del tercer tipo es la que prevalece, o sea, está el doble, ¿cierto? Dice, un químico desea usar 3 soluciones, entonces esa es la tercera ecuación que dice, la solución al 50%, que
Si el químico si el químico desea usar el doble de la solución al 50%, que la del 30%. Entonces, que en la solución total, bueno, están hablando de la relación que hay entre el Z y Y. La relación que hay. Entonces, en la tercera ecuación, entonces hay una relación entre Z, porque Z es la cantidad de litros de la del tercer tipo, la que tiene el 50% de ácido. Entonces, dice que ella es el doble de la cantidad de litros de Y en la solución. Es el doble de Y. Z es igual al doble de Y, ¿cierto? Eso está diciendo la solución al 50% de solución. O sea, desea que usar el doble de la solución al 50% que la solución al 30%. Esta sí la teníamos mala. El doble de Y. Entonces así tiene la tercera ecuación. Y voy a copiar ya que tenemos el sistema. Ahora sí, lo metemos en el video que les envié ayer. Para solucionar el sistema 3x3, vean este. Repitamos otra vez. ¿Por qué Z es igual a...? Sí, porque está diciendo que la cantidad de litros en la solución total de la del tipo, la que está al 50%, o sea, la cantidad de litros Z, es el doble de la cantidad de litros Y. Al 30. En la solución. Es igual a... Entonces, por eso ponemos Z igual a 2Y. Entonces, cuando ya la tiene, trae from simple, ¿cierto? From, ¿qué es from? ¿Qué significa from en inglés? De simple importe todo. Entonces, para decirle todos, pone un asterisco. O sea, todo de ella. En realidad, nada más necesitamos la función sol. Entonces, nada más le voy a poner que nada más necesitamos la función sol. Sol, sistemas algebraicos. ¿Sí? Yo aquí, esta va a ser una línea de código, entonces la pongo con Y. Entonces aparece este triángulo equilátero, así, que es un play, con el que simboliza el icono de un play. Para que cuando uno le dé así, él diga, ¿y qué entorno de Python va a utilizar? Entonces le dice, pues cree un entorno de Python con VM y que tenga Python versión 3.10, él lo va a crear para poder traerlo y vamos a tener que instalar la librería de cálculo simbólico de Python. Entonces lo vamos a hacer así, es porque escalonar, en realidad para el problema es plantear el modelo, o sea, esto. Lo difícil, esa es la traducción, o sea, todo eso verbal se traduce simbólicamente así. Esto se le llama modelo. A este conjunto de 3 ecuaciones se le llama modelo y a hacerlo se llama modelar. Eso se llama modelar, y modelar es construir un representante de la realidad, de una situación real. Profe, yo todavía quedé aquí en la... ¿Cuál? Yo todavía quedé aquí en la... En esa de por qué Z. O sea, en la solución total hay Z litros. Z litros. O sea, cierto, porque Z es la cantidad de litros de la solución que está al 50% de acidez. Entonces, y está diciendo, en la mezcla total, quiere que esa cantidad de litros sea el doble de la cantidad de Y. O sea, que quiere que Z sea el doble de Y. Quiere que Z sea el doble de Y. Y me dice, major not found error. ¿Qué significa major? No found error. ¿Qué es? No found. ¿Qué es? Daniel, no found. No, sí, error. ¿Y qué error es? ¿Error de qué? De no G, found. Steven, ¿qué es found? Found. F-O. Hay que aprenderlo. ¿Le está viendo este semestre? sí, él está viendo inglés. Hágala, por favor. ¿Qué es fondo? Porque así, esto se le vuelve más sencillo. Porque él le está diciendo, es que error de que no hallo al módulo. ¿A cuál? No hallo al módulo a cuál, a SymPy. Entonces se lo señala aquí. Entonces es que él se lo dice. Es que, pero si saben. Entonces vamos a aprender inglés, por eso primero es inglés. Entonces, bueno, le dices, te vas a la terminal, dices nueva terminal, revisas que esté en el entorno, en Virtual Environment. ¿Qué es environment? 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 Enter. Y lo instala. Entonces le dice, instale a SymPy. Es cuando se lo instala, ya él... y es porque como vinieron hoy, yo hace mucho tiempo que no hice mi trayectorial, como 3 años.
Yo creo, eso no hace mucho. Entonces, por eso ya la carpeta de método vectorial ya no la tengo activa. Entonces, tengo que ese repositorio traerlo a GitHub. Entonces, ahorita lo traigo. Ya él me dijo, successfully installed, es decir, como que la instaló satisfactoriamente la cosa. Cuando lo instaló, entonces yo vuelvo y lo corro. Y en el video yo les decía, y después de eso le dice from simpi.abc import a X, a Y y a Z. Es decir, a él hay que decirle, así como definimos las variables para el problema, construir el modelo, hay que decirle cuáles son las variables del modelo. Entonces, es una manera de decirle, vean, las variables del modelo son X, Y y Z. Sí. Aquí en esta no podemos colocarle 10 y 100 para que queden, o sea, para que queden todas iguales. Multiplicar todo por 100, por ejemplo. Y cuando nos toque, no sé, si nos toque una suma de fracciones. O sea, escribir esa ecuación de manera equivalente. Miren esto que es muy importante en un examen. Que esa que tiene fracciones es mejor que se deshagan de las fracciones. Sí. Entonces que usted construye una ecuación equivalente. ¿Cómo quedaría equivalente, Joan? ¿Cómo la podrías transformar para que ya no tenga denominadores? Joan, ¿cómo podrías transformarla? Una ecuación en un equivalente que ya no tenga fracciones, que ya no tenga esos denominadores, que ya usted quiere deshacerse de ellos porque trabajar con ellos cuando vas a escalar, porque no te van a dar utilizar un palo, ¿cierto? Que no te lo van a dar. Lo multiplicamos por 10. Muy bien, multiplica por 10. Muy bien, Joan, y le agradezco mucho. Entonces, multiplicamos por 10 y yo voy a multiplicar es por 100 porque yo lo dejé dividido por 100. Pero esta es la que le digo. Entonces me queda 10x. Profe, a esta la tiene 1 entre 10. Entonces tiene que colocar a 10 entre 100 para que les quede ya toda la misma y ya elimina todo. Ah, sí. Entonces me quedaría 10 entre 100 y si multiplico por 100 me quedaría 10x, ¿sí o no? Muy bien, tiene toda la razón. Más 30y, ¿cierto? Más 30y más 50x es igual a ¿qué? A 32 por 50. Entonces se pone 50 por 32 y entre paréntesis la multiplicación. Entonces ya me queda una nueva ecuación y ese 50 por 32 se lo puede pedir en una nueva línea de código. Le dice, hombre, hágame eso, yo no quiero multiplicar eso. Entonces, ¿cómo se multiplica en Python? Asterisco. Y le dice, eso da 1600. Entonces el sistema quedaría, entonces lo copia, control C, y en una nueva línea, markdown con la M, copia la nueva ecuación, pero ya efectúa el producto. Entonces ya le dice que eso es igual a 1600. Entonces ya le quedó una ecuación, esa ecuación, que era la segunda del sistema, del modelo, ya no tiene fracciones. Entonces que ganó una con coeficientes enteros. Sí, en números enteros, cálculo diferencial, ya somos unos expertos. Números enteros. ¿Cuáles fueron los otros números que vimos? Los primos, los racionales, los irracionales. Excelente. Ya somos expertos. El método Steven. El método Steven, el método Joan. Y mejor dicho, el método Erlinda, el método Marisol. Bueno, entonces seguimos con ¿cómo resuelve el sistema? Entonces le dice solve, llama a la función, resuelva. Entonces usted le dice a través de una lista de Python, una estructura de datos, el sistema, y a través de una lista de Python, las variables del sistema, y a través de el parámetro dict. ¿Qué es dict en español? ¿Qué es dict en español? ¿Qué es dict en español? Diccionario. O sea, tenemos que aprenderlas todas. Entonces está diciéndole, déme la solución en forma de diccionario. Como una estructura de datos llamada diccionario, Joan. Aquí, el sistema, ¿cómo fue el video que le enviamos? ¿Cómo se pone el sistema? Entonces el sistema, vamos a la primera ecuación. X más Y más Z igual a 50. Usted nada más le escribe X más Y más Z menos 50 y no más. O sea que él necesita que las ecuaciones igualadas a 0. Entonces pasa el 50 a la izquierda y queda menos 50. Igualadas a 0 y ya no pone el igual a 0. O sea, él ya supone, me las va a entregar igualadas a 0. Pero ya no me ponga el igual a 0. Entonces igualadas a 0 es que pasó el 50 restar. Entonces queda X más Y más Z. Eso sí, menos 50, coma. Esa es la primera ecuación.
Entonces, ya le entró la primera ecuación. X más Y más Z menos 50. Listo. La segunda ecuación, separadas por comas, son datos. Y los datos se separan en una lista por coma. La segunda ecuación es, ¿cuál es? 10 por X. Váyanmela leyendo. Más 30 por Y. 30 por Y. Más 50 por Z. ¿Cierto? Esa es la... no. ¿Eso es igual a qué? A 1600, o sea, menos 1600. ¿Listo? Coma. ¿Y cuál es la tercera? Y la tercera es Z menos... ¿Menos qué? Menos 2Y. 2 por Y. Ah, porque pasaste. Listo. Eso es igual a 0. Z menos 2 por Y es igual a 0. ¿Y cuáles son las variables del sistema? Resuelva el sistema para las variables X, Y y Z. Esa es la variable. Y ya. Él dice, resuelva. Él dice, vea, es solución única. Ah, qué belleza. Es de solución única. Qué belleza. Entonces dice, Eso te debe dar. 17 litros de la solución 1 o de la solución al 10% de la acidez. 11 de la otra y 22 de esta. Entonces, mire que esta tiene que estar en la solución al doble. Esta tiene que estar al doble. Entonces, mire que está 22 y está 11. Ah. ¿Y cuánto deben de sumar? 50 litros. 22 más 11, 33. 17, 50. ¡Qué maravilla! Usuga. O sea que. ¿Qué Z- belleza? Esos son los mejores. ¿Esos cómo es? 11 más. Carlos, Joan, Steven, Método Daniel y Jonathan. La memoria. Y me acordé del código que les envié ayer. Pero mira, y lo Entonces ahora sí, cerramos el video. Van a resolver la Voy a ver. Lo van a si soy resolver capaz. escalonando, Voy a ver llevando si- la matriz aumentada y aplicando Gauss-Jordan. ¿Cierto? Sistema de ecuaciones. Sistema de sustitución, ecuaciones. sustitución. Vamos a utilizar sistema de ecuaciones. Eliminación Pues, gaussiana. Eliminación gaussiana, ¿todavía no? Sí, pero este ejercicio no lo vamos a aplicar con el ¿No? ¿Y por qué no? Ese es el mejor método. Le tenemos miedo. Hay que aprenderlo. Control S. Voy a cortar la grabación ahí. Muchas gracias. Suscríbanse a nuestro canal. Suscríbanse. Suscríbanse, por favor. ¿Y cómo? Y denle like, ¿cierto? Total. Si no le den like, no cuchillo. Digo, ¿qué?